Bueno, aquí estamos, iniciando esta jornada, todavía recibiendo muchísimos mensajes desde el día de ayer por el Día del Periodista, muy cálidos. También fue el Día del Físico, de quienes están en la física, o sea que también fue el día de mi hijo Adrián. Había un reclamo en el grupo familiar porque no aparecían felicitaciones en el grupo familiar. Es el lugar donde uno menos relevancia tiene siempre, en definitiva. Pero acá estamos, muy agradecidos, muy emocionados también por muchos de los mensajes que salieron largamente de la curva de lo formal y diciendo, entre otras cuestiones, que bueno, desafortunadamente seguimos en este escenario de pandemia, seguimos en este escenario tan difícil, sigue aumentando la curva de fallecidos, esencialmente atribuidos, por supuesto, a la situación del coronavirus, del impacto del COVID, con interrogantes que abundan y generan presión para el lado de los que descreen de todo esto, de los que piensan en la pandemia, de los que creen que esto fue hecho a propósito en un laboratorio de Wuhan, que tiene objetivo de dominación mundial, porque en las últimas horas se han comunicado varios casos de personas que han recibido 2 dosis de vacuna y que esas personas fallecieron por COVID. Evidentemente, sea producto de un desorden natural, lo digo de una manera de desorden, lo digo de un modo irónico, de una evolución de los virus que han coexistido con la humanidad desde el origen de los tiempos y que han tenido distintas denominaciones a lo largo de las eras y en donde la humanidad hoy está mejor preparada que nunca para enfrentar esta cuestión por el nivel y grado de conocimiento científico, despliegue y capacidad de oportunidades al respecto de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Pensemos frente a este virus, independientemente de la cuestión al respecto de debate, que es un debate que aparece como en un plano secundario, pero con mucha fuerza y mucha pertinencia en todo el mundo y en particular como desafío antisistema en las redes, que si no tuviéramos el grado de desarrollo tecnológico que hay hoy, probablemente podríamos hasta estar pensando que la humanidad estaría muy cerca de su extinción, ¿no? Cuando vemos las cifras, cuando vemos la progresión, cuando vemos la capacidad de mutación del virus, etcétera, etcétera. Porque además, bueno, el mundo tiene un grado de interacción fenomenal que no tuvo en velocidad en otras épocas, en otras eras del desarrollo de la humanidad. Muchas veces cuando nos preguntamos o se pregunta a la ciencia, ¿por qué determinadas especies no evolucionaron? Por ejemplo, la evolución de la rama decinoviana o la más conocida y citada al respecto de la evolución de los homínidos, como es el de nuestra especie, de los neandertales. Se lo ha atribuido a muchas cosas. Quizás esos grupos en algún momento sufrieron el ataque de algún patógeno, de algo que esas comunidades no pudieron resistir y sencillamente desaparecieron. En la raíz de la genética, del origen de nuestra especie, está una capacidad de resistencia que es realmente fenomenal. Somos una especie que en algún punto los organismos encuentran cómo absorber, cómo enfrentar y cómo diluir este tipo de amenazas que se llevan vidas. El mundo está frente a un desafío absolutamente enorme. Nada está garantizado. En este momento hay, en una ciudad de 19 millones de habitantes en China, un cierre, un lockdown total. Tuvieron 64 casos. Esto que yo te cuento no lo vas a ver en los títulos. Hay un lockdown total por 64 casos. Están testeando uno por uno y vacunando uno por uno las autoridades chinas. Este tipo de conducta es posible en una organización política con una cultura milenaria al respecto de la cuestión del orden como tiene China. Nosotros estamos en otro palo, somos distintos, funcionamos de otra manera. El desgaste que tiene el gobierno en cuanto a su autoridad es fenomenal. Ayer decía Patricia Bullrich en una larga entrevista que le hizo Joaquín Morales Solá. Por supuesto, todos sabemos que las entrevistas de Morales Solá no son un riesgo para nadie, pero bueno. Lo interesante es lo que decía Bullrich, en el sentido de que habían pedido a los militantes del PRO del Gran Buenos Aires que recorrieran los distritos. Están armando un trabajo con videos demostrando que el cierre de la provincia, el pase a segunda, a categoría 2 en la provincia, es un blef, es una mentira, una chantada fenomenal. La provincia se soslayaba ayer diciendo que como consecuencia de las medidas adoptadas,
estaba bajando la cantidad de contagios. Todos sabemos perfectamente cómo ha transcurrido la vida estos días acá en Mar del Plata. Es cierto que todo termina más temprano. Por supuesto que es cierto que todo termina más temprano. También no es menor indicar que termina más temprano, entre otras cuestiones, porque en esta época del año, los marplatenses, con un cierto espíritu aviar, son de ir pensando que el día ya terminó en cuanto oscurece, y oscurece muy temprano, ciertamente. Lo que no tiene salida con este esquema, por supuesto, es la cuestión económica, la cuestión individual, la cuestión que nos atraviesa a todos. Nosotros, como vivimos en un diseño comunicacional espantoso, ¿no? Digamos, vuelvo a insistir en esto. Se suele hablar de medios nacionales. La verdad son medios barriales de Capital Federal dedicados a mirarse el ombligo de lo que ocurre en algún aspecto de la Capital Federal, ni siquiera todo lo que ocurre en la Capital Federal. Entonces, por conveniencia, porque les queda cerca, porque el costo del móvil es más bajo, porque la tentación de hacer periodismo no es tan importante, sino más bien llenar espacios, hay un horario de la tarde en que todo es utilizar las cámaras del sistema de control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ver el tránsito en las autopistas o en las avenidas, o la cantidad de gente que entra sistemáticamente en Constitución, para hacer comentarios al respecto de algo que se vuelve aburrido, que se vuelve reiterado. Pero, por ejemplo, Córdoba tuvo un paro de transporte más largo que el que tuvo Mar del Plata. Recién ayer por la tarde se reinició el sistema de transporte público pasajero en Córdoba, porque recién ayer se depositaron los salarios de los trabajadores del transporte, y el presidente Coniferal, que es lo que vendría a ser la organización empresaria de Córdoba, dijo claramente que si no se ordena de una vez por todas el tema de los subsidios para el interior, el colapso del sistema de transporte es inminente. En un remedio de algo que venimos hablando aquí hace ya varios meses, ayer otros medios, por fin, me alegro, toman las expresiones públicas, en este caso del secretario de Gobierno, Bonifatti, para decirle a la sociedad: miren, tenemos un problema serio, es la distorsión que ha generado este sistema de subsidios. Pero en la mañana del día de hoy hay otra cuestión que quiero poner local, que quiero poner en foco. En el día de ayer, en un párrafo que suma vergüenza pública, ya no se trata solamente de las gigantografías mostrándolo a Alberto Fernández con batón de médico, barbijo y un frasquito, utilizando la cuestión vacunatoria como un instrumento de acción política con vistas a las elecciones de este año, sino que en el día de ayer se organizó una caravana de vehículos del Correo Argentino, del cual el dirigente local, ex diputado provincial, hombre de toda la confianza de Daniel Scioli, se puso al frente de la caravana e hicieron una mise en scène de la llegada de las no sé cuántas miles de vacunas a Mar del Plata. La verdad que me parece vergonzoso. Esto lo digo con todas las letras, con todas las letras. Me da vergüenza ajena. Me parece que es absolutamente impropio. Me parece que es completa, total, absoluta y definitivamente repudiable la utilización de bienes públicos con objetivos de propaganda política en un contexto sanitario donde todos los días hay fallecidos, en líneas generales, obviamente atribuidos al COVID. COVID que dicen inclusive ha arrasado con todo tanto que se estima que hay 2 cepas del virus de la gripe que han dejado de circular en definitiva por todo lo que ha pasado en este periodo de tiempo. Me parece pornográfico, me parece repugnante que en un contexto en donde ya literalmente no queda en la Argentina una familia que no tenga un deudo que llorar, que no tenga un deudo que extrañar porque ni siquiera pudo asistir como correspondería a un velatorio, porque ni siquiera pudo asistir como correspondería a un momento final que es el de una cremación, se haga política con este tema. Entiendo las ambiciones políticas de todos y entiendo que hay un marco político para todos, pero hay cosas que debieran ser sagradas, por decirlo de alguna manera, que es el respeto por el dolor del otro, por ejemplo. Es una presentación espantosa, espantosa. Ahí hay, en algunas de las paginitas que hacen prensa, una imagen del propio Manino Iriart parado al lado de una de las camionetas junto a otro, que está ahí, será un chofer, no sé quién es. La verdad que me da vergüenza ajena, ¿no? Recién alguien me escribía a este respecto. No sé qué dirán los demás. Aparentemente para muchos otros esto no es un título, simplemente cortan y pegan casetillas, pero la verdad que es repugnante.
Por otro lado, el doctor Alfredo López, bueno, parece ser que está en un rush realmente impactante ante una presentación del abogado Héctor Seri en un amparo. Ha planteado una situación que puede llevar a decretar como inconstitucional la ley del aborto. Quiero decir, mucho antes de la presentación de Seri, mucho antes de la definición de López, que efectivamente en la Constitución argentina está establecido el valor de la vida desde el momento mismo de la concepción. Y esto no hay discusión política e ideológica que pueda contrarrestarlo. Argentina requeriría para que la ley sea efectiva, conforme a derecho y constitucional, de una reforma constitucional. No parece haber plano para hacerlo. Por supuesto, ya el gobierno contestó, va a apelar, va a ir a la Cámara. Bueno, veremos qué decurso tiene. Hoy López vuelve a instalarse en el centro de la escena con esta determinación. En el mundo están pasando cosas, siguen pasando cosas, realmente algunas de ellas muy intensas. Recrudece la guerra entre Donald Trump, quien vuelve a decir que va a ir por la presidencia de Estados Unidos, y la Casa Blanca le contesta con una presentación de los abogados del presidente Biden, donde pretenden abrir un nuevo proceso penal en referencia a Trump, aduciendo o expresando que los hechos que tuvieron que ver con la toma del Capitolio son directa responsabilidad del expresidente norteamericano. Estamos ante un hecho de características total, absoluta y completamente inéditas en la vida política de los Estados Unidos. Por otro lado, hoy va a ser un día quizás con alguna repercusión importante. Hay una compulsión impulsada por Sergio Massa en un acting, por supuesto otro acting, para que declaren ante el Congreso o expresen ante el Congreso la situación de la cuestión que tiene que ver con el tema de las vacunas y la no llegada de vacunas. La gente de Pfizer aceptó hablar, lo hará por videoconferencia, y habrá una semipresencial con la gente de AstraZeneca. Veremos qué sale de todo eso. Estamos en la 99.9, tenemos mucho para desarrollar como cada mañana, y gracias por hacernos sentir en todo sentido su presencia, dándole sentido y carnadura a este espacio de radio.